Bom dia. Hola, hola querida Flavia, bom dia, como você está? Bom dia, professor Rubem. Bem, como estás? Todo muito bem, todo muito bem. Agora a câmera acho que não. A ver. Agora não? Agora funciona. Como você Olá. está bem? Bem, e você? Que prazer conhecê-lo, né? Que agora Ah, tá. um prazer é meu. Como estão as coisas? Onde está você agora no Brasil? Agora eu estou em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Sim, E eu conheço, você? sim. Já Você fui. está Sim, eu conheço Belo Horizonte. Uma hum, grande cidade, muito grande. nas Minas Gerais, né, professor? Aqui no meio da Hum. mineração. Eu conozco as Minas Gerais, conheço Belo Horizonte e também essa cidade que fica no alto do estado, se chama, ai, não lembro não, que tem uma universidade também para lá. Eu fui 5 anos atrás, em um congresso que eles fizeram, muito bom, mas não lembro o nome da cidade. Tem cidades muito interessantes aqui para conhecer. Ouro Preto, por exemplo, é uma cidade Uhum. histórica, né? Movimento estudantil também grande. Ouro Preto, sim, muito conhecida, muito conhecida. E qual é o nome da universidade onde você está? Aqui é EJUSP, Escola Superior de Ecologia Integral, Justiça e Paz Social. Sim, eu conheço a JUSP, mas a JUSP fica dentro de outra universidade ou não? Ou é Isso, independente? isso. Fica dentro de outra, a Faculdade de Fortaleza, né, que é a mantenedora. Uhum. Muito bem. E agora nós estamos aí organizando vários eventos que vão acontecer ao longo desse ano. Enviaremos outros convites também com apoio da PUC, para a gente trazer mais os direitos da natureza, né, aqui para Minas Gerais, para a gente ampliar toda essa discussão importantíssima. Sim, muito importante. E você também vai estar com a gente o próximo mês de junho, não é? No Isso, Congresso muito obrigada, fiquei de muito feliz Natureza, de poder importante participar. congresso. O congresso mais importante sobre direitos da natureza na Espanha. Eu fiquei assim muito honrada em poder participar. Nossos Não. alunos chegando, bom dia, Simone, Daí. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, professora. Bom dia. Deixa eu passar a senha aqui para o professor Volk, que está me pedindo. Não sabia nem que tinha senha. Deixa eu ver. Compartilhei já com os alunos os textos do professor Rubem, coloquei numa pasta, os nossos alunos da pós. O professor Rubem volta ao final do nosso curso também, com a disciplina dele. Uhum. Vamos dar uns minutinhos aqui só para o pessoal acabar de chegar. Sim, muito bem.
Bom dia a todos e todas que estão chegando. Pessoal, quem for aluno ou aluna do professor José Luiz, do FMG ou PUC Minas, favor colocarem os nomes na lista aqui no chat, tá? Para a gente certificar a participação de vocês, o professor José Luiz pediu. O professor José Luiz também queria estar presente aqui hoje, mas ele está no evento em Brasília, quarto diocese, não vai poder participar. Vou disponibilizar aqui no chat também o link do texto sobre direitos da natureza, do professor Rubem Dalmau, para quem quiser ter acesso. Fazer o download. Um deles, né? Uma das publicações. Bom, vou iniciar. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, Marcelo. Vamos iniciar às 10, né, em ponto. Essa aula ficará gravada, nós disponibilizaremos também posteriormente pelo YouTube da EJUSP. Então, aqueles que forem chegando depois também vão poder assistir. Bom dia, Rafael Jacovic, argentino, grande amigo, sempre participando aqui conosco também, dos eventos. Bom, vamos lá. Primeiramente, gostaria mais uma vez de agradecer ao professor Rubem Dalmau, né, por estar presente aqui hoje conosco nessa aula magna. Estamos todas e todos muito honrados com a sua participação aqui, muito importante, muito simbólico, né? O professor Rubem tem uma participação muito atuante aí no constitucionalismo latino-americano, ele vai poder falar disso. Quem não o conhece vai poder conhecê-lo melhor, quem está tendo o primeiro contato, né, com os direitos da natureza. Muitos aqui já o conhecem, né? Já são aí seguidores do seu trabalho. Então, vou apresentar um pouco resumidamente aqui o currículo do professor Rubem, de forma bem resumida. O professor Rubem é professor de Direito Constitucional no Departamento de Direito Constitucional e Ciência Política na Universidade de Valência, na Espanha. Doutor em Direito e especializado em Democracia e Processos Constituintes, com foco especial na América Latina.
É coeditor da obra La Naturaleza como sujeito de direitos e neoconstitucionalismo latino-americano, Sistemas Constitucionais da América Latina, que é o primeiro compêndio publicado de direito constitucional latino-americano. Em julho de 2015, ele foi nomeado senador suplente do Senado espanhol, representando o Parlamento Valenciano. Em dezembro de 2015, foi eleito membro do Congresso dos Deputados da Espanha pelo Distrito Eleitoral de Alicante, cargo que ocupou durante a 11ª legislatura. Em abril de 2019, foi eleito deputado do Parlamento Valenciano, do qual foi presidente. De 2019 a 2021, foi o segundo vice-presidente do governo valenciano e ministro da Habitação e Arquitetura Bioclimática. Então, professor Rubem, mais uma vez, agradeço muitíssimo, estamos felizes e já lhe passo a palavra. A palavra é toda sua. Sou eu que agradeço, querida Flavia. En primer lugar, me gustaría agradecer esta oportunidad de la profesora Flavia Albim y de la EJUSPI para poder estar en este aula magna de introducción o de inauguración del programa de postgraduación, ¿no?, tan importante que va a haber en Brasil y en el mundo. Y vou falar en español porque, ainda quando posso falar en portugués, acho que vou me explicar mellor en español para as coisas así máis académicas. Se você ten alguma dúbida, eu acho que eu posso depois aclarar esta posibilidade, non é? Entón, moito obrigado, como falaba, muchas gracias. Y efectivamente yo voy a tratar el tema, el concepto general de la idea de los derechos de la naturaleza, es decir, la idea de por qué la naturaleza puede tener derechos y puede tener un reconocimiento de su personalidad jurídica, y particularmente me voy a referir al caso español, que es muy reciente, que es el reconocimiento de los derechos de la naturaleza del Mar Menor, que es una laguna que hay en la región de Murcia, muy cerca de la Comunidad Valenciana, donde yo estoy, al sur de la Comunidad Valenciana, y que una ley le reconoció en septiembre del pasado año, es decir, hace unos meses, personalidad jurídica. Entonces, mi intervención va a constar de 4 puntos. En primer lugar, realizaré una introducción general sobre el concepto de derechos de la naturaleza en el marco de la idea de si finalmente la naturaleza puede tener derechos dentro de una perspectiva ecocéntrica como la que voy a definir. En segundo lugar, hablaré de la ética ecológica y de los detalles del concepto de derechos de la naturaleza. En tercer lugar, hablaré del los casos comparados, son los más importantes, y finalmente acabaré refiriéndome al enfoque ecocéntrico en España y al reconocimiento del Mar Menor como sujeto de derechos. Empezando por el principio, van a ver que el fundamento de mi tesis es que estamos viviendo una revolución en la perspectiva filosófica de entender la relación entre las personas y la naturaleza. Seguramente una revolución como no ha habido desde la época del Neolítico, es decir, desde hace miles de años, donde las relaciones entre las personas y la naturaleza, como sabemos, eran unas relaciones simbióticas y directas, ¿no?, a diferencia de todo lo que ocurrió a partir de la generación de civilizaciones contrarias a esa relación con la naturaleza, por lo menos que la mantenían al margen, ¿no? Este va a ser el fundamento de mi intervención. Creo que es importante empezar hablando sobre una pregunta, ¿no? Una pregunta que se hizo el profesor Stone en 1972, hace ya 50 años, en California, en Estados Unidos. Y la pregunta es si los árboles tienen derecho a mantenerse en pie. Es decir, ¿existe un derecho
de los árboles a existir y a mantenerse en pie. Es muy interesante este planteamiento jurídico que realiza Christopher Stone en la revista de Derecho de su universidad, de la Universidad del Sur de California, en 1972, porque la idea de este profesor era que también el derecho que solemos llamar occidental podría entender que la naturaleza tiene derechos por ella misma, que puede ser sujeto de derechos. Y esto es muy importante porque, aunque lógicamente el planteamiento de Stone no es el primer planteamiento que existió, previamente ya tenemos muchos pluralismos jurídicos de pueblos originarios, oceánicos, americanos, africanos, que se refieren a la naturaleza como un reconocimiento particular, pero esta introducción del estudio sí incorpora la perspectiva ecológica o ecocéntrica dentro del pensamiento occidental, por lo menos del derecho occidental. Recordemos que estamos en una universidad importante, que es la Universidad del Sur de California, y una revista de derecho de las que hoy en día entendemos como una revista de derecho que tendrían que ser indexadas y que formarían parte de los rankings, ¿no? Que es la revista de derecho de la Universidad de California. Imagínense que en su introducción el profesor Stone habla de unthinkable, ¿no? De lo impensable. Y lo que inicia con una referencia a la constatación de Darwin sobre que la historia de la construcción moral humana se ha ampliado a medida que se extendía el interés por el mundo de la propia humanidad. Y lo que dice Stone es que así como la moral se ha ido ampliando, también lo ha hecho el derecho. Y aquello que parecía impensable para el derecho en un momento histórico dado, por ejemplo, concebir a los niños o a las mujeres o a los esclavos como sujetos de derecho, que era algo impensable hace unos siglos, empezó a pensarse en la medida en que aparecían las condiciones para ello. Y se preguntaba Stone, ¿había llegado el momento de reconocer el derecho al ambiente? Más que una novedad, se trataba de un reconocimiento, porque la jurisprudencia norteamericana ya lo había decidido así de manera más o menos explícita desde finales del siglo XIX. Y lo que plantea el profesor Stone es que ningún obstáculo jurídico parecía existir para que se pudiera dar este reconocimiento. Es más, los cambios en la conciencia de las personas aconsejaban dar este paso y aconsejaban poder concebir finalmente que los árboles tenían efectivamente el derecho de standing, ¿no? de mantenerse en pie. Pues fíjense ustedes que 50 años después de la publicación de este artículo de Christopher Stone, el Parlamento español aprobó una ley que reconoce la personalidad jurídica de una entidad natural, que es el Mar Menor en Murcia. Fue la ley 19 de 2022 de 30 de septiembre para el reconocimiento de la personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y a su cuenca, que ya es legislación, ¿no? Se trata de una innovación en el ordenamiento jurídico español y en buena medida en el ordenamiento jurídico europeo, cuyo origen además se encuentra, esto es súper interesante, en una iniciativa legislativa popular. Es decir, en un proceso que prevé la legislación española, la Constitución española, que no es nada fácil, que requiere más de 500.000 firmas y que se obtuvieron de sobra en menos de un año. Se obtuvieron, de hecho, 200.000 más de las necesarias por todo el país, por toda la geografía española. Como les decía, no es un hecho aislado, porque el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos ya forma parte de un número muy importante de ordenamientos jurídicos en todo el mundo, como ahora veremos. Pero sí que es verdad que en el caso español y europeo es inédito. Todavía no había entrado a formar parte del propio concepto. Por eso es tan importante este avance en el reconocimiento de la laguna del Mar Menor, tanto para el planteamiento ecocéntrico mundial como para el caso europeo. Y así avanzamos hacia lo que suele llamarse el giro ecocéntrico o el giro ecológico, que hace referencia
a la construcción de una ética ecológica. Es decir, un sistema de valores holístico que reconoce el valor intrínseco de la naturaleza en su totalidad y no solo del comportamiento humano, ¿verdad? A esto es a lo que solemos llamar el giro ecocéntrico. Leopold, ya en la primera mitad del siglo XX, había advertido sobre esta necesidad de construir una ética de la Tierra que no se basara en reproducir los mismos elementos propios de la moralidad y de la filosofía humana, sino que entrara en otra dimensión diferente, que es la armonía del ser humano con la construcción de una conciencia ecológica. Luego hablaré un poco más, desarrollaré un poco más el planteamiento de Leopold, que me parece muy interesante y muy actual, pero en la actualidad una gran parte de la doctrina sostiene que ese giro ecocéntrico subyace, por ejemplo, en la transversalidad de los objetivos del desarrollo sostenible y en la Agenda 2030, es decir, en la hoja de ruta de Naciones Unidas para el Desarrollo Humano. O, por ejemplo, en el Pacto Verde Europeo, lo que suele llamarse el European Green Deal, que es la más importante apuesta ecológica que ha realizado nunca en su historia la Unión Europea y que pretende la descarbonización del continente europeo en la mitad del presente siglo. Pues bien, fíjense ustedes que en este medio siglo transcurrido entre los dos hitos, es decir, entre el artículo de Stone en 1972 y la Ley de Derechos del Mar Menor en el año 2022, el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos ha sido cada vez más frecuente en los ordenamientos jurídicos comparados y todos los días recibimos nuevas noticias al respecto. Pero sí que es importante rastrear el origen de la idea y hallarlo donde realmente está, que es en las cosmovisiones indígenas originarias, principalmente americanas, pero también africanas y oceánicas, vigentes a través de la aplicación del pluralismo jurídico por parte de pueblos originarios. Es cierto que, como advierten algunos profesores, como el profesor Reborio, el concepto derechos es una categoría que constituye la columna vertebral de la concepción liberal del derecho y responde a transformaciones del Estado a partir de las revoluciones constitucionales que tuvieron lugar sobre todo en Inglaterra a partir del siglo XVII. Y también es verdad que estas construcciones, como escribió ampliamente el profesor Bartolomé Clavero, pues son propias de la diferenciación entre una sociedad civilizada y una población indígena, por cuanto esta última no satisfacía el requisito de individualidad propietaria que franqueaba el acceso a la condición constitucional de sujeto a partir de las revoluciones liberales, ¿no? Por lo que marginó de las sociedades construidas en esa época a los territorios bajo dominación de los imperios europeos y marginó a las sociedades originarias de esos imperios, ¿no? Esto es verdad. Pero también es verdad que la idea que subyace en el giro ecocéntrico es una relación simbiótica de la persona con la naturaleza y la vigencia de una cosmovisión que rompe cualquier barrera conceptual entre el ser humano y el entorno natural. Porque el ser humano es naturaleza. Y así lo conciben los pueblos originarios. En ese planteamiento, es justamente ese planteamiento el que hace posible el diálogo que da contenido al concepto derechos de la naturaleza. Es un diálogo entre un pensamiento jurídico plural y de pueblos originarios y del concepto derechos del pensamiento liberal. Y de ese diálogo es donde surge el concepto, como por ejemplo defienden la profesora Claudia Storini o el profesor Quispe, entre otros. Una vez ya he desarrollado este concepto general y su origen, voy a entrar a hablar sobre la construcción de la idea de derechos de la naturaleza y la ética ecológica. Como he explicado anteriormente, entendemos por derechos de la naturaleza al hecho de que la naturaleza en su conjunto o diferentes elementos naturales en particular sean reconocidos por determinado ordenamiento jurídico como titulares de derechos, con el despliegue de efectos que este estatuto de ser titular de derecho comporta.
Es decir, es un reconocimiento jurídico como titular de derechos a la naturaleza o a los sujetos naturales en particular. Y la determinación de qué derechos corresponde varía en los diferentes ordenamientos jurídicos comparados, aunque hay un derecho que está presente en todos los catálogos de derechos, que es el derecho a ser y el derecho a existir. Es el más habitual. Pues bien, este reconocimiento se enmarca en el que ya hemos llamado el enfoque ecocéntrico. Este enfoque ecocéntrico reconoce a la vida en su conjunto como el valor primordial de las actuaciones antrópicas, es decir, de la acción del hombre. Y asiste a la construcción de una ética ecológica entendida como una ética global, como una ética que concibe al ser humano integrado en un medio y que comparte su vida con otras especies y con un sustrato físico que soporta y hace posible esta vida, ¿no? Se trata de eliminar la visión de dominación a la hora de construir la ética, de la dominación humana sobre la naturaleza, ¿no? Que es un tipo de dominación que, por ejemplo, está presente en las grandes construcciones morales y religiosas monoteístas principalmente, y romper esa dinámica para considerar un concepto del ser humano dentro de la naturaleza. La conclusión más importante de este reconocimiento lo planteó Stutzin en los años 80, en sus fantásticos trabajos al respecto, que era describir lo que él llamó el imperativo ecológico. El imperativo ecológico implica reconocer a la naturaleza como una parte interesada en los conflictos ambientales y permitirle asumir en nombre propio la defensa del mundo natural. Es decir, la naturaleza, el mundo natural, entraría en los sistemas jurídicos con nombre propio y con posibilidades de defensa dentro del marco de esos sistemas. Estos fundamentos filosóficos de la relación ética entre el ser humano y la naturaleza hunden sus raíces en el propio origen de la humanidad, como autores como Hash han planteado. Y una de sus derivadas actuales se explica en la resistencia de los pueblos indígenas a la imposición cultural propia de la modernidad. El profesor Pablo Guadarrama y yo ya han aceptado la publicación de un artículo donde tratamos ampliamente este asunto, donde vemos cómo el relato de pensamiento construido desde la modernidad occidental fue impuesto a los territorios colonizados, sobre todo a partir del llamado, entre comillas, descubrimiento de América a finales del siglo XV, y en la medida en que se construía esa modernidad y se descubría la relación colonial entre metrópoli y colonia, se permitió levantar una hegemonía del pensamiento occidental que hoy en día está vigente, ¿no? Es lo que el profesor Walter Mignolo denomina el lado más oscuro del Renacimiento, ¿verdad? Es decir, la construcción de una ética de la modernidad que no solo desconoce, porque todavía esto hubiera significado alguna perspectiva de apertura, sino que ningunea a cualquier pensamiento que no sea un pensamiento occidental, ¿no? Un pensamiento colonizador. Y de hecho, un pilar de esta construcción ideológica colonizadora y occidental fue la concepción antropocéntrica del mundo, construida desde sus cimientos en el humanismo, ¿no? En los preludios al Renacimiento y al liberalismo, y que encontró en el racionalismo, en el famoso cogito ergo sum, ¿no? Y en la Ilustración, en Descartes principalmente, a sus máximos exponentes. La naturaleza, desde este punto de vista, estaba a plena disposición del ser humano. Era su proveedor de servicios. Y esto constituyó el discurso dominante durante siglos. ¿Qué ocurrió con los pueblos originarios de los territorios colonizados que encabezaron mecanismos de resistencia? Pues ocurrió que fueron cada vez más aislados en esa distribución del territorio en las potencias colonizadoras, y su pensamiento fue totalmente marginado, ¿no? en el marco de la otredad. Y la lucha
o, por ejemplo, se refugiaron en la lucha o en el aislamiento o en el sincretismo para intentar mantener sus cosmovisiones sobre la relación entre el ser humano con la naturaleza, esa naturaleza que ellos entienden como la naturaleza mundo, diferente a las matrices coloniales, ¿no? Esto lo explica muy bien autores como Varese. Y en América Latina en particular, las brechas de la colonialidad a partir de los procesos de independencia crean unas condiciones y debilidades propias de unas repúblicas criollas que se instalaron durante el siglo XIX. Ustedes saben que la mayor parte de América Latina inicia su proceso de independencia a partir del siglo XIX, y estas brechas de la colonialidad fueron aprovechadas por los pueblos originarios para resistir todavía con más fiereza a aquello que les había implicado la colonialidad europea. Esa colonialidad europea se acaba reconvirtiendo en una colonialidad propia, ¿no?, latinoamericana, porque las repúblicas latinoamericanas, cuando se crean, no se crean con un pensamiento emancipador, rompedor del pensamiento occidental, sino que copian y reproducen la perspectiva ética y política, el pensamiento político, filosófico principalmente, construido fundamentalmente en Europa y en alguna parte, muy poca, pero todavía alguna parte en América del Norte, ¿verdad? Y por lo tanto, cuando estas repúblicas reproducen ese pensamiento colonial, a partir del siglo XIX, lo que hacen es condenar todavía más a la marginalidad a los pueblos originarios, que acaban finalmente planteándose una distinción entre su territorio, su forma de entender la armonía con la naturaleza, el bienestar común, la convivencialidad con el Estado moderno que estaban construyendo en el marco de la contemporaneidad las diferentes repúblicas. Y eso todavía lo vemos hoy en día. Todavía vemos hoy en día cómo el derecho de los pueblos originarios es un derecho que hasta hace muy poco tiempo no solo ha estado irreconocido, sino que ha estado combatido por parte de la construcción hegemónica de los estados colonizadores. Profesores como el profesor Vollmer, por ejemplo, esto lo han explicado muy bien, tienen una inmensa obra al respecto, o el profesor Aparicio o la profesora Raquel Irigoyen, que también ha trabajado muy claramente esta resistencia de los pueblos originarios en contra de la colonización y que ha hecho posible la pervivencia de la idea de la relación simbiótica entre el ser humano y la naturaleza dentro de sus pluralismos jurídicos. Cuando a principios del siglo XXI se concibió desde el derecho lo que se llamó la Earth Jurisprudence, ¿no?, la jurisprudencia de la Tierra, las cosas empiezan a cambiar. Pero tuvo que llegar el nuevo siglo XXI para empezar a plantearse otra cosa diferente desde los territorios que habían sido y que en buena medida todavía eran territorios colonizadores. Esta jurisprudencia de la Tierra empieza a construirse desde la base en ciudades norteamericanas como Spokane, en el estado de Washington, o Bernstein, en New Hampshire, que en los años 2000 inician una breve y sencilla normativa municipal que son los primeros pasos en el derecho occidental, primeros pasos reales, ¿no?, además de los teóricos que ya hemos dicho que se plantearon con artículos como el del profesor Stone 20 años antes. Pero estos pequeños municipios como Spokane o Bernstein plantearon a principios de los 2000 ordenanzas que empezaron a reconocer elementos naturales como sujetos de derechos. Es el caso de la Bernstein Water Rights and Local Self-Government Ordinance, ¿no?, la ordenanza del municipio de Bernstein sobre los derechos del agua y el autogobierno local, que se incorporó cuando se reformó la ordenanza del municipio en 2007 y que dijo algo muy interesante. Dijo que las comunidades naturales en Bernstein y los ecosistemas poseen derechos que son derechos inalienables y fundamentales. Y habla en particular de los derechos a existir y a florecer dentro de la ciudad de Bernstein.
Y estos ecosistemas, define la ordenanza, van a incluir a los humedales, a los arroyos, a los ríos, a los acuíferos, es decir, a todos los sistemas naturales de agua. Fíjense ustedes que entre 2006 y 2008, por lo menos 6 ordenanzas norteamericanas declararon personas jurídicas a los ecosistemas y a las comunidades naturales. Y en estos avances, como plantea el profesor David Takacs desde California, desde San Francisco, fueron de lo local hacia lo global. Porque los primeros sujetos reconocidos en el marco del ordenamiento jurídico norteamericano fueron los ríos. Y los pueblos nativos americanos consideraron este reconocimiento como un empoderamiento a sus propias comunidades indígenas norteamericanas, que, como saben, viven unas condiciones realmente muy terribles, ¿no? Entonces, los propios pueblos nativos norteamericanos alabaron de alguna forma este reconocimiento por parte de los ordenamientos jurídicos locales norteamericanos. Fíjense ustedes que muy poco tiempo después, en el año 2009, Naciones Unidas da un paso importante. A raíz de una propuesta boliviana, que ese mismo año aprobó su constitución, ¿no?, de la que hablaremos después, que es la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, pues a raíz de esta propuesta, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en Nueva York una resolución muy conocida, que es la resolución 64-196 de 2009, que es la resolución Harmony with Nature, armonía con la naturaleza, que fue reafirmado 3 años después en un documento muy importante, el documento El futuro que queremos, que la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible realizó en 2012. El fundamento del programa Armonía con la Naturaleza es avanzar hacia el giro ecocéntrico, es decir, potenciar la protección de la naturaleza, la armonía con la naturaleza a través de la jurisprudencia de la Tierra, es decir, de las decisiones legislativas o jurisprudenciales a favor de la sostenibilidad del planeta, o por lo menos del avance verde ecocéntrico en el planeta. Digo del avance ecocéntrico porque, aunque la propia resolución habla de la sostenibilidad, saben que ese es un concepto hoy en día puesto en debate, ¿no?, sobre el carácter o el propio significado de la sostenibilidad. Luego podemos hablar algo al respecto. En el apartado 39 del documento El futuro que queremos, que, como les he comentado antes, aprobó en 2012 la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, dice que el planeta Tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar y que la Madre Tierra es una expresión común de muchos países y regiones, y observamos que algunos países reconocen los derechos de la naturaleza en el contexto de la promoción del desarrollo sostenible. Por tanto, dice el documento, estamos convencidos que este es el camino a seguir, que para lograr un equilibrio justo entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras y el mundo, la Tierra-mundo, es necesario promover la armonía con la naturaleza. Por tanto, el propio documento indicó que es necesario avanzar hacia una ética ecológica que adopte enfoques holísticos integrados del desarrollo sostenible, que lleven a la humanidad a vivir en armonía con la naturaleza y conduzcan finalmente a las medidas para restablecer la salud y la integridad del ecosistema Tierra. Y fíjense ustedes que habla de la salud del ecosistema Tierra. Es decir, un concepto que habitualmente se traducía solo respecto a las personas, que es el derecho a la salud. El propio documento El futuro que queremos lo aplica a toda la Tierra. Pues bien, aquí ya podemos reconocer perfectamente la idea de derechos de la naturaleza. Y ya sabemos que el origen del concepto de derechos de la naturaleza es un origen que responde a las cosmovisiones ecocéntricas de los pueblos originarios en varias latitudes del mundo y que sobrevivieron a las notables acometidas por parte del Estado-Nación, resistiéndose a la uniformización
del derecho, a la homogeneización del derecho, a la creencia de que solo un único derecho puede existir en un territorio determinado. Y a su vez, el derecho hegemónico, este único derecho ya no es tan único, porque a la conclusión a la que llegamos es que se ha ido permeando, ha ido introduciéndose, integrándose este enfoque, y lo que ha permitido con el paso del tiempo que se generaran transformaciones importantes en el derecho clásico o en el derecho occidental. Como les comentaba, la idea de derechos de la naturaleza, como dice el profesor Díaz Reborio, es una expresión híbrida, en la medida en que en ello confluyen elementos originados de la cultura occidental, el propio concepto de derechos, que tiene como base la idea de dignidad humana, con otros de la cultura indígena originaria, como la idea de Pachamama, de Madre Tierra, como identificación entre vivo y sagrado del que todos formamos parte, ¿no? La que es madre y es hábitat a la vez. En definitiva, estamos frente a una superación del antropocentrismo clásico por el ecocentrismo, entendiendo que no se trata de una ruptura del propio concepto antropocentrismo, sino de una integración de la perspectiva antropocéntrica dentro de la visión ecocéntrica, porque en ningún momento el paradigma de los derechos de la naturaleza pone en jaque la dignidad de la persona como fundamento de los derechos, sino que amplía su foco de garantía y junto con el planteamiento de la persona como sujeto de derechos aparece una protección holística de la vida en el planeta. Por tanto, desde el punto de vista que plantean las resoluciones que hemos visto, la visión de armonía con la naturaleza o las diferentes perspectivas en derecho comparado, yo entiendo que el enfoque ecocéntrico lo que es superador del enfoque antropocéntrico, no contrario al enfoque antropocéntrico, sino superador del enfoque antropocéntrico. Voy a pasar ya a la tercera parte de mi intervención sobre el reconocimiento de los derechos de la naturaleza como sujeto de derechos en el derecho comparado. Sobre esto durante el programa de posgrado vamos a hablar mucho, entonces quería dejarlo un poco más apartado para hablarles más de los fundamentos del concepto derechos de la naturaleza, porque el derecho comparado todo el mundo lo conoce o lo van a conocer, pero sí tengo que hacer referencia a algunos instrumentos normativos muy importantes, aunque ya he hablado de algunos de ellos, como el caso de Bernstein o Spokane en el planteamiento norteamericano. Pero fíjense ustedes que la primera vez que se introduce en una constitución el concepto de derechos de la naturaleza, todo el mundo sabe cuándo es, ocurre en 2008 con la Constitución ecuatoriana, la llamada Constitución de Montecristi. El artículo 10.2 de la Constitución de Montecristi determina algo tan breve como lo siguiente: la naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconoce la Constitución. Y su desarrollo se encuentra en el capítulo 7 del título 2, cuando habla de derechos, porque la Constitución de Montecristi, la Constitución ecuatoriana, no habla de derechos humanos o no habla de derechos, derechos fundamentales, sino que se refiere solo a derechos sin calificaciones, ¿verdad? Por tanto, es en Ecuador, en el marco de ese movimiento democrático tan importante que llamamos el movimiento del nuevo constitucionalismo. El profesor Roberto Viciano y yo hemos trabajado mucho al respecto y seguramente conocerán algunos de nuestros escritos. En Ecuador es donde se da este paso a la ampliación constitucional del reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Yo tuve la oportunidad de estar en Ecuador, en Manta, en Manabí, en aquella época, y vi y presencié directamente los debates en la Asamblea Constituyente de Montecristi sobre el concepto de derechos de la naturaleza. En aquella época el presidente de la Asamblea Constituyente, el profesor Alberto Acosta, había teorizado mucho al respecto y realmente fue uno de los principales exponentes en su defensa. Y lo cierto es que no es ninguna casualidad que fuese en Ecuador, donde todavía una parte importante de su población es originaria, indígena originaria,
¿no? Desde los quichuas, los pueblos amazónicos, los pueblos de la costa. Entonces, no es ninguna casualidad que estuvieran presentes porque fueron ellos, invocando sus conocimientos ancestrales, quienes hicieron presencia en la Asamblea Constituyente hablando de los derechos de la naturaleza. El caso ecuatoriano promovió una sentencia muy importante que seguramente recordarán, es la sentencia de la Corte Provincial de Justicia de Loja, que reconoció los derechos del río Vilcabamba en 2011, ¿no? en el juicio 111-21 de 2011, que es conocida por ser la primera decisión judicial que aplica directamente el artículo 10.2 de la Constitución ecuatoriana. Esto lo ha escrito muy bien, lo ha planteado muy bien el profesor Viciano, explicando esta sentencia, porque es muy curioso cómo finalmente la primera vez que se aplica directamente la Constitución ecuatoriana en el reconocimiento de los derechos de la naturaleza 2 años después de su aprobación fue en una corte provincial, una corte, digamos, una primera instancia. Y se hace porque la corte lo que hace es leer el artículo que es alegado por una de las partes que querían reconocer la vida y la existencia del río Vilcabamba en Loja, y finalmente lo que hace es aplicar directamente la Constitución, ¿verdad? Pues bien, esa primera sentencia es muy interesante porque plantea, como les comentaba, por primera vez la aplicación del artículo 10.2 de la Constitución de 2008 en el marco del ordenamiento jurídico ecuatoriano, pero va a ser el preludio de varias sentencias también muy importantes, algunas de ellas ya en el caso fruto de la jurisprudencia constitucional ecuatoriana, ¿no? Me estoy refiriendo a 2 sentencias muy importantes que seguramente habrán escuchado hablar. Una de ellas es el caso de la sentencia sobre los manglares, ¿verdad? Esta sentencia sobre los manglares, que fue un caso de 2021, el 2218-IN de 2021, fue muy importante porque la Corte Constitucional entendió probada la importancia de los manglares en el hábitat terrestre y su interrelación entre su ecosistema y los seres que habitan alrededor del manglar, seres vivos, humanos o no humanos. Y por lo tanto el reconocimiento de los manglares como sujeto de derechos implicaba una relación de coexistencia también para los derechos de las personas y de aquellos seres no humanos que viven en torno al manglar, ¿no? Y todo esto lo plantea desde una perspectiva sistémica. Interesantísimo esta sentencia de 2021. Y después tenemos una sentencia bastante reciente, también de hace un par de años, que es la del bosque protector Los Cedros, que también seguramente conocerán, es la sentencia 1149-19 de 2021, donde reconoce a un bosque protector en la naturaleza jurídica, su naturaleza jurídica, y por tanto reconoce sus derechos, y por tanto paraliza unas licencias de minería que hubieran puesto en jaque el papel de este bosque protector, ya no solo al propio bosque, sino la función que realiza el bosque respecto a otros ecosistemas de los cuales protege, ¿verdad? Por tanto, estas 3 sentencias, la sentencia de la Corte Provincial de Loja sobre el río Vilcabamba y las 2 sentencias de la Corte Constitucional sobre los manglares y el bosque protector de Los Cedros, es, desde mi punto de vista, 3 sentencias fundamentales para conocer el marco de evolución de los derechos de la naturaleza en el caso ecuatoriano. Otra vía de introducción, de incorporación de los derechos de la naturaleza en los ordenamientos jurídicos ha sido no la propia Constitución, sino la interpretación constitucional realizada con base en la Constitución. Este es el caso de la India, que seguramente también habrán escuchado hablar, ¿no? Con la sentencia de la Corte Suprema del Punjab y Haryana en Chandigarh de 2020, que declaró al lago Sugna con derecho a la existencia, a la preservación y conservación, pero sobre todo me interesa una sentencia muy cercana a nosotros y muy conocida en la doctrina, que es la sentencia colombiana T622 de 2016
sobre el río Atrato. ¿Por qué? Porque esta sentencia, la sentencia del río Atrato, es una sentencia que incorpora a Colombia dentro del giro ecocéntrico, dentro del enfoque ecocéntrico. Fíjense ustedes que la Constitución colombiana no prevé explícitamente el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos, pero sí incorpora los elementos necesarios para poder entender que la naturaleza podría ser sujeto de derechos. Así es por lo menos como lo redacta en su sentencia la Corte Constitucional colombiana en un famoso fallo con ponencia del magistrado Palacio. Esa sentencia es muy conocida porque se aplica a un departamento enormemente difícil, abandonado de Colombia, que es el Chocó. Chocó es un departamento negro, yo lo conozco, pude estar navegando por esas aguas del río Atrato y vi la dejadez y el abandono en el que vivía ese departamento, entre otras cosas, por ser un departamento negro, ¿no? de personas negras. Que además es muy curioso porque es el único departamento de Sudamérica, el único territorio de Sudamérica que tiene tanto costa pacífica como costa atlántica, ¿no? Tiene tanto raíces pacíficas como raíces atlánticas. Y es muy interesante cuando el Tribunal Constitucional colombiano interpreta la Constitución de 1991 desde una posición ecocéntrica y lo que dice es que el abandono por parte del Estado pone en peligro la vida del río Atrato. Un río que da vida a los seres humanos, pero también a los seres naturales que se encuentran a su alrededor. Entre ellos, por ejemplo, la Corte Constitucional constató el fallecimiento de niños y niñas indígenas por culpa de beber aguas contaminadas del río, que eran aguas que bebían permanentemente. Entonces, lo que hace la jurisprudencia constitucional es reconocer la vida y la existencia del río Atrato y obligar al gobierno colombiano a plantear su protección respecto al reconocimiento de su vida. Es una sentencia muy importante, muy estudiada en las facultades de Derecho de todo el mundo y que luego se reproduce. Se reproduce en varias sentencias colombianas, por ejemplo, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 5 de abril de 2018, que reconoce a la Amazonía colombiana como una entidad de derechos, ¿no? Por ejemplo, el Tribunal Administrativo de Bogotá lo aplicó respecto al páramo de Pisba, ¿no? Que es un ecosistema de montaña en la cordillera oriental de los Andes colombianos, en la sentencia 76 de 2019. O, por ejemplo, el caso del Tribunal Superior de Medellín, que reconoció al río Cauca y a su cuenca también como sujeto de derechos. Y así tenemos un montón, son decenas las sentencias que podemos ver hoy en día en Colombia reconociendo los entes naturales como sujeto de derechos. Estamos hablando, por ejemplo, del complejo de páramo Las Hermosas, del Catsazú, en el gran territorio Aguá, podemos hablar, como hemos dicho antes, del páramo de Pisma, podemos hablar del río Magdalena, es decir, de muchos entes naturales que hoy en día plantean un verdadero cambio hacia el paradigma ecocéntrico. Ha habido algunos problemas al respecto que verán durante el posgrado, por ejemplo, el caso del oso de anteojos Chucho y la posibilidad de que se le aplicara un habeas corpus, pero son temas más particulares que verán en otro ámbito. La tercera vía de incorporación del giro ecocéntrico en ordenamientos jurídicos es la legislativa. También todo el mundo conoce cuáles han sido estos avances, o por lo menos los van a conocer, porque aquí tenemos algunos países muy importantes. Yo subrayaría dos, que son Nueva Zelanda y Bolivia, que incorporaron el reconocimiento de los derechos de los pueblos de la naturaleza en el marco de pueblos originarios, lo incorporaron a través de las legislaciones, ¿no? Es el caso de Nueva Zelanda, con el reconocimiento de los derechos del Teureuera en el norte del país en 2014, que Teureuera es un territorio maorí, tradicionalmente maorí, y que finalmente en esa relación que hay entre el Estado neozelandés y el pueblo maorí se reconoce como una identidad
en ella y en sí misma, dice la Te-Urewera Act, ¿no?, de 2014, en su artículo 3, y también reconoció en Nueva Zelanda, en Oceanía, el río Wanganui, muy conocido mundialmente, como, o Te Awatupua, ¿no?, como se dice, se pronuncia en maorí, como un río con personalidad propia. Tanto el caso del río Wanganui como el caso de Te Urewera son muy importantes y el profesor Colón Ríos los ha explicado en este artículo, en este capítulo, en el libro que les ha planteado la profesora Flavia Albín, y que es un libro que está a su disposición en PDF libre para que lo puedan revisar, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza en el constructivismo democrático. Ahí están tanto el artículo del profesor Viciano sobre el río Vilcabamba como del profesor Colón Ríos sobre el río Wanganui, entre otros. Podríamos hablar del caso australiano, cuando el Estado Federado de Victoria aprobó en 2007 la ley de protección del río Yarra, por ejemplo, y de otros casos, pero sí me gustaría detenerme mínimamente en la Constitución boliviana de 2008. Porque en Bolivia la incorporación de los derechos de la naturaleza también se realiza por vía legal, unos meses después de aprobada la Constitución de 2009. Yo estuve, como seguramente conocerán, en el proceso de avance, de redacción de la Constitución boliviana, estuve asentado en Bolivia muchos meses, y no hubo un debate sobre el giro ecocéntrico, pero sí hubo un debate sobre la construcción del Estado plurinacional, que quedó reflejado en la Constitución boliviana de 2009 y que propuso o facilitó que muy poco después se aprobara la ley de la Madre Tierra, ¿no?, la ley de derechos de la Pachamama, en 2010, es decir, cuando la Constitución no llevaba ni un año aprobada, que reconoce por vía legal y basándose en la Constitución a la Pachamama como sujeto de derechos. Cosa que, por cierto, hizo muy recientemente, hace unos meses, Panamá, en la Ley de Reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza, una ley muy importante de febrero de 2022, es decir, que tiene poco más de un año. Bien, podríamos hablar del caso de Canadá, del caso de diferentes legislaciones locales, tanto en Canadá como en Brasil, que ustedes conocen muy bien, pero todo esto significaría ampliar mucho más el discurso y creo que con esto ya tienen ustedes una visión comparada suficientemente importante para que pase muy brevemente, porque se nos acaba el tiempo, al tercer elemento que quiero, al último elemento que quiero plantear, el cuarto elemento, que es qué pasa en España. ¿Cómo se incorpora el enfoque ecocéntrico en España? Y como he dicho al principio de mi intervención, el enfoque ecocéntrico en España se incorpora con la Ley 19 de 2022, de 30 de septiembre, para el reconocimiento de la personalidad jurídica del Mar Menor y de su cuenca, que introduce en el ordenamiento jurídico español el enfoque ecocéntrico al reconocer la titularidad jurídica de este ente natural no sintiente. Como he dicho antes, es una legislación pionera en Europa y en España, ¿no?, en cuanto que reconoce los derechos de entes sintientes no humanos. Pues bien, la profesora Teresa Vicente, de la Universidad de Murcia, que además ha sido una de las grandes protagonistas en la creación de esta iniciativa legislativa popular, explica cómo se trata de un proceso democrático que parte de la base de una preocupación, que es que el derecho clásico o la forma tradicional de entender el derecho no había podido proteger suficientemente la laguna del Mar Menor. Y hacía falta una visión diferente, una interpretación ecocéntrica de la Constitución de 1978 para poder avanzar en ese reconocimiento. Y este es justamente lo que plantea la perspectiva de la ley del Mar Menor, que es entender que va a haber una laguna con derechos y se van a establecer toda una serie de procedimientos para el reconocimiento de esos derechos, entre ellos el concepto de guardián o de guardiana de la laguna del Mar Menor, que saben que es un concepto que también aparece en diferentes lugares del derecho comparado, por ejemplo, en el caso neozelandés que ya he explicado. Ahora mismo se está habilitando
esta ley, se está construyendo el reglamento y ya hay interpuesto por parte de un partido de extrema derecha español un recurso de inconstitucionalidad para intentar dar marcha atrás en este avance ecocéntrico. ¿Cómo el Tribunal Constitucional finalmente interprete la Constitución para ver, no para comprender si ese reconocimiento del Mar Menor como sujeto de derechos es o no constitucional, es algo que vamos a conocer en los próximos meses? Yo soy muy optimista y creo sinceramente que el Tribunal Constitucional español va a estar en la órbita del Pacto Verde Europeo y de las políticas verdes, del enfoque verde tanto de la Unión Europea como de Naciones Unidas. En definitiva, para resumir mi intervención, porque veo que se me ha acabado el tiempo, recuerden que mi intervención se ha basado en 4 puntos, fundamentados todos ellos en el avance hacia el enfoque ecocéntrico. En primer lugar, hemos hablado de los fundamentos filosóficos del concepto de derechos de la naturaleza y la necesidad de una ética ecológica. En segundo lugar, hemos visto cómo los pueblos originarios y los mecanismos de pluralismo jurídico han incidido directamente para penetrar en el ordenamiento jurídico clásico, tradicional, occidental, y por lo tanto hay una transformación de ese ordenamiento jurídico tradicional basada en el diálogo con los ordenamientos jurídicos plurinacionales que hacen que exista este concepto hoy en día en diferentes ordenamientos jurídicos occidentales, y ya hemos visto cuál es su avance. En tercer lugar, hemos planteado diferentes momentos en derecho comparado, el caso ecuatoriano, el caso colombiano, el caso boliviano, neozelandés, canadiense, etc. Y en cuarto lugar, les he hablado de la idea del reconocimiento de los derechos de la naturaleza en España con la ley del Mar Menor y mi optimismo en entender que ese no es solo una vía alternativa, sino que el reconocimiento de los derechos de la naturaleza es la única vía que tenemos para avanzar hacia una tierra, una madre tierra sana, donde el ser humano pueda vivir en condiciones de dignidad y de armonía con el resto de la naturaleza. Quiero despedirme agradeciendo de nuevo a la profesora Alvim y a la Juspi la posibilidad de estar aquí esta tarde de sábado, tarde aquí en Valencia, mañana allá en Brasil, hablando sobre derechos de la naturaleza, y quedo a su disposición para cualquier cuestión al respecto. Muchas gracias. Professor Rubem, que palestra incrível, que aula excelente, palmas. Estamos todos aqui, com certeza, mais enriquecidos, porque realmente foi um panorama histórico, filosófico, muito importante para aqueles que já conhecem e para aqueles que não tiveram contato ainda, né, com esse giro ecocêntrico, com essa necessária superação do antropocentrismo, que rege ainda o nosso direito ambiental moderno, né, para que as pessoas possam compreender aí por diferentes perspectivas, tanto aqui da América Latina, como a que o senhor traz agora do Mar Menor na Espanha, né, para que todos possamos conhecer. Eu coloquei o link também aqui do congresso, tá, que o professor Rubem está promovendo para aqueles que se interessarem, acessar, conhecer melhor os palestrantes. Então, e principalmente aqui lembrando e enaltecendo aqui a presença do professor Volkmer, que está entre nós, nosso querido professor, que irá trabalhar a teoria crítica e o princípio do comum. O professor Volkmer enriquece muito o nosso corpo acadêmico. Eu já sou estudiosa, né, tanto do professor Rubem Dalmau como do professor Volkmer, de todos os outros aqui, há muitos anos, então gostaria de agradecer a presença do professor Volkmer, até sugerir-lhe passar a palavra, se ele sentisse à vontade, mas ele está um pouco gripado hoje, está aqui nos assistindo. Então, mais uma vez, obrigada. E aí, já falando do pluralismo, né, que o professor Volkmer também trabalha muito isso, e o professor Rubem Dalmau, nos textos que eu enviei para os alunos, também ressalta a importância. Vocês vão poder compreender o que é o pluralismo jurídico de fato, né, essa perspectiva dos povos originários, para além desse direito posto pelo Estado, a oportunidade de ordenamentos jurídicos que desencobrem, né, cosmovisões, perspectivas que se encontram com o todo. E aí a gente vem com a solidariedade interespécies, com essa relação
de solidariedade e parentesco que a gente precisa ter com a natureza, que é o que o professor Rubem está trazendo aqui nesse giro ecocêntrico. A gente precisa lembrar que somos natureza, né? Sair um pouco dessa perspectiva cartesiana, linear, abraçar a complexidade para a gente conseguir realmente compreender tudo que está sendo dito aqui, quando a gente fala de valor intrínseco, de direitos existenciais, né? O direito de ser, de existir. Então, uma palestra riquíssima, com direito aí à história, né? De como é esse caminhar aí por essa luta do reconhecimento da natureza como sujeito. Lembrando que no Brasil nós temos, né, os municípios de Bonito, Paudalho, Florianópolis e Cerro, que por meio também do trabalho da nossa querida Vanessa Rasson, tem aí reconhecido a natureza como sujeito de direitos, e como diz a Vanessa, sujeita de direitos, né? Gente, vou abrir para as perguntas, quem quiser fazer alguma pergunta para o professor, pode ligar o microfone. Aula fantástica, as palminhas aqui, agradecimentos. Não querem se arriscar com as perguntas? Creo que Se puder, una pregunta, ¿no? Aquí en el chat. Simone. se o professor puder disponibilizar depois as referências, eu agradeceria, porque eu estou na Califórnia e o professor citou alguns casos americanos. Como não é a minha área, eu gostaria de pesquisar um pouco também. Mas todas as referências em si, se depois nós tivermos disponibilidade, seria bom. Obrigada. Sobre las referencias, les recomiendo mucho este libro, que es el libro que coedité yo con la profesora Liliana Estupiñán en Colombia y el profesor Fernando Dantas en Brasil y la profesora Claudia Storini en Ecuador, que es La naturaleza como sujeto de derechos en el constructivismo democrático. Hay dos versiones, esta versión que es una versión latinoamericana y luego está la versión española, que es esta versión de aquí, un poco más sencilla. Creo que hasta ahora este libro, que tiene ya 4 años, es la obra más importante que se ha publicado al respecto y la pueden encontrar en PDF, en internet. Creo que la profesora Alvin ha colocado antes el link, efectivamente, sí. Ahí está. Entonces ahí van a encontrar una gran cantidad de referencias. Yo voy a publicar ahora mismo, está previsto y está ya en imprenta, en una de las mejores revistas indexadas de España y de Europa, y una de las mejores en español del mundo, que es la revista Teoría y Realidad Constitucional. Voy a publicar un artículo con muchas de las cuestiones que he planteado ahora sobre el Mar Menor, y este va a salir publicado después del verano, o sea, a partir de septiembre se lo entregaré para que lo puedan revisar. Y con el profesor Pablo Guadarrama también está en imprenta otro trabajo sobre el concepto de resistencia de los pueblos indígenas y de cosmovisión indígena en la creación del concepto de derechos de la naturaleza. Ya hace 3 días me comunicaron que está aceptado y también está en imprenta. Entonces les enviaré todo ese material para que lo puedan tener. Muito obrigada. Muito obrigada, professor. Nós temos aqui no nosso corpo docente e discente indígenas, né? Então, ontem nós tivemos a oportunidade de conversar, a Jéssica colocou muito bem na participação dela a importância, né, para os povos indígenas de conhecer os direitos da natureza, o pluralismo jurídico, principalmente aqui no Brasil, que essa discussão começa, né? Ainda não tem essa força, como no Equador e na Bolívia. Então, essa palestra de hoje foi muito rica, não só aqui para o âmbito acadêmico, né, mas para o âmbito da luta, né, da luta cotidiana, da luta diária. Bom, como não temos mais perguntas, agradeço mais uma vez o querido professor, amigo Rubem Dalmau. Essa é a primeira de muitas que virão, né? Estamos muito felizes com a sua participação, muito honrados, e tenho certeza que todo mundo vai sair daqui hoje refletindo um pouco mais e mais curioso para saber como está esse movimento de reconhecimento da natureza, da qual somos todos e todas partes.
Muito obrigada, professor. Muchas gracias, querida profesora Albin. He colocado en el chat la página web de Academia, donde pueden acceder a todos mis trabajos. Luego también mi nombre en redes, por si quieren seguir mi trabajo. Y mi correo electrónico, ruben.martinez@v.es, por si necesitan alguna cuestión y yo les puedo ayudar. Así que quiero despedirme agradeciendo de nuevo esta oportunidad y prometiendo que va a ser un programa fantástico y vamos a disfrutar y aprender mucho conjuntamente. Muchas gracias, querida Flavia. Muitas graças. Abraço fraterno para todos, todas. Até mais. Obrigado.